En medio de la celebración de una inauguración hospitalaria, una mirada inesperada detuvo el tiempo. El encuentro entre el pasado y el presente llegó envuelto en los brazos de un bebé. Una revelación silenciosa sacó a la luz todo lo que se había perdido. Y la verdad cambió la vida de todos. Antes de escuchar esta historia de amor, perdón y nuevos comienzos, no olvides suscribirte al canal para más relatos que llegan al corazón. Un pasillo abarrotado, resonando con el animado murmullo de voces y el incesante clic de cámaras. El aire estaba denso con el perfume de flores recién cortadas y la promesa de un futuro brillante. Rodrigo Mendoza, con una sonrisa pulida y calculada, estrechaba manos, posaba para fotos y pronunciaba palabras de gratitud al micrófono. La inauguración de la nueva ala pediátrica del Hospital San Ángel era más que un evento benéfico. Era la coronación de meses de arduo trabajo, un hito en la historia de la Fundación Mendoza, el legado de una familia que ahora él lideraba con mano firme y visión estratégica. Su vida, a los 30 y tantos años, parecía un guión bien escrito. Éxito en los negocios, reconocimiento social, una rutina organizada hasta el último detalle. El pasado, con sus tropiezos y desilusiones, era una página volteada, cuidadosamente, sellada y archivada. O eso pensaba él. En medio de la multitud que se dispersaba después de los discursos, una figura familiar emergió, moviéndose contra el flujo de personas. Más delgada de lo que recordaba, con un profundo agotamiento marcado bajo los ojos, sostenía un bebé envuelto en una manta gastada. Por un instante congelado en el tiempo, el ruido alrededor desapareció. Solo ella existía. Un fantasma de un tiempo que él juró haber superado. Mariana. El nombre resonó en su mente como una campana fúnebre. El corazón de Rodrigo, acostumbrado a latir solo con la adrenalina de los grandes negocios, se paralizó. La vida, que parecía resuelta en contratos y cifras millonarias, cambió de rumbo en segundos, impulsada por la simple presencia de ella. La vio acercarse, vacilante, pero con una determinación silenciosa en los ojos que alguna vez estuvieron tan llenos de vida. Había una mezcla de miedo y resignación en su semblante, algo que nunca había visto antes. Cuando ella se detuvo a pocos pasos de él, la sonrisa de Rodrigo desapareció, reemplazada por una máscara de incredulidad y shock. El asesor intentó intervenir, pero un gesto imperceptible de Rodrigo lo detuvo. El mundo alrededor desapareció. Solo estaban ellos dos, separados por una distancia pequeña, pero por un abismo de años y heridas. Rodrigo, la voz de ella era baja, ronca por la emoción contenida. Necesitamos hablar. Él no respondió inmediatamente. Su mente trabajaba a máxima velocidad, tratando de procesar la imagen, la situación. ¿Por qué estaba ella ahí? ¿Con un bebé? ¿Qué quería? Mariana. Finalmente logró murmurar, el nombre sonando extraño en sus labios después de tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella apretó al bebé contra su pecho, como protegiéndolo de la mirada fría e interrogativa de él. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían opacos, cargados de un peso invisible. Yo necesitaba encontrarte, dijo ella con la voz entrecortada. Es sobre él. Inclinó la cabeza hacia el bebé. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina. Una ola de pánico comenzó a subir. Miró al bebé, a Mariana, y de vuelta al bebé. El niño dormía profundamente, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. «¿Él?», repitió Rodrigo, la voz un poco más alta de lo que pretendía. Algunas personas cercanas comenzaron a mirar. Se alejó un poco, indicando un área más privada. Mariana lo siguió, el bebé aún acunado en sus brazos. Lejos de las miradas curiosas, pero aún en el pasillo del hospital que acababa de ayudar a inaugurar, la conversación recomenzó. «Es tuyo, Rodrigo», dijo Mariana sin rodeos, la voz firme ahora, a pesar de su aparente fragilidad. Esas 3 palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. «Es tuyo». Un silencio opresivo llenó el aire que antes estaba lleno de vida. El tiempo no retrocede, pero algunas verdades logran rescatar lo que parecía muerto.
¿Mío? Se rió un sonido seco y sin humor. Mariana, ¿de qué estás hablando? ¿Es algún tipo de broma de mal gusto? Ella no se inmutó ante su reacción. Sus ojos lo miraron con una seriedad que lo desarmó. No es una broma, Rodrigo. Es tu hijo. El shock inicial dio paso a una negación furiosa. Durante el divorcio, la separación dolorosa y llena de resentimientos, habían pasado por numerosos exámenes médicos. Mariana tenía problemas de salud que, según los especialistas más renombrados, hacían que el embarazo fuera prácticamente imposible. Lo habían intentado durante años sin éxito. La infertilidad de ella fue uno de los factores que desgastó el matrimonio, aunque no era el único. ¿Cómo podía ser verdad esto? Imposible, exclamó, la voz aumentando nuevamente. Los médicos dijeron, tú no podías tener hijos. Mariana extendió una mano temblorosa, sosteniendo un sobre arrugado. Sé lo que dijeron los médicos en ese momento, pero la vida tiene sus propios planes. Hicimos la prueba de ADN. Está aquí. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y leyó el resultado. Sus ojos recorrieron las líneas, los porcentajes, 99.9%. La confirmación fría y científica de que el niño en los brazos de Mariana era, de hecho, su hijo. El mundo giró, se sintió mareado, desorientado. El niño nació en medio del caos, sin que él supiera nada. El divorcio fue litigioso. La comunicación entre ellos se cortó abruptamente. Él se sumergió en el trabajo, construyendo su imperio, tratando de olvidar el dolor y la frustración del matrimonio deshecho. Ella, aparentemente, estaba viviendo una realidad completamente diferente, una que incluía la vida que él pensaba que era imposible para ella concebir. Mariana, viendo su reacción, continuó, la voz más suave ahora. Intenté buscarte, Rodrigo. Cuando lo descubrí, cuando él nació, lo intenté. Fui a tu antigua empresa, pero dijeron que ya no trabajabas allí. Fui a tu apartamento, pero el portero dijo que te habías mudado y no dejaste contacto. Llamé a la casa de tu madre, pero nadie contestó. Dejé mensajes con personas que pensé que podrían encontrarte, pero nada. Era como si hubieras desaparecido. Una punzada de culpa lo golpeó. Realmente se había aislado, cortado lazos con el pasado de forma radical. Quería una ruptura total. No imaginaba el costo de esa decisión. Yo no sabía. Tartamudeó, aún procesando la información. El bebé en sus brazos, su hijo. Lo sé, respondió ella, la voz cargada de dolor. Estaba sola. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Pensé que tendría que criarlo sola. Entonces, ¿por qué viniste ahora?, preguntó, la confusión mezclándose con el shock. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Miró al bebé, que comenzó a moverse en sus brazos, un pequeño sonido escapando de sus labios. Él está enfermo, Rodrigo, muy enfermo. Neumonía grave. Está internado aquí, en esta ala que ayudaste a construir. La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida para Rodrigo. Él, inaugurando un ala pediátrica, mientras su propio hijo estaba internado en ella, luchando por respirar. Cuando lo vi tan pequeño, rodeado de cables y máquinas, tuve miedo, confesó ella, las lágrimas corriendo por su rostro pálido. Miedo de que algo sucediera y nunca lo supieras. Él tiene derecho a tener un padre, y tú tienes derecho a saber que existe. Sería injusto privarlos de eso, sin importar lo que haya pasado entre nosotros. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad en medio de su propio dolor y agotamiento, tocaron algo profundo en Rodrigo. La ira y la negación comenzaron a disminuir, dando paso a una ola abrumadora de emociones que no sentía desde hacía mucho tiempo, miedo, responsabilidad y una curiosidad intensa hacia aquel pequeño ser que era parte de él. Miró al bebé nuevamente, esta vez con otros ojos. Ya no era solo un niño desconocido en los brazos de su ex esposa, era su hijo, su sangre, una vida que no sabía que existía hasta pocos minutos antes. ¿Está aquí?, preguntó Rodrigo, con la voz entrecortada ahora. Mariana asintió.
señalando una de las puertas del pasillo. Sí, en la habitación 305. Está estable ahora, pero sigue siendo grave. Rodrigo sintió la necesidad urgente de verlo, de estar cerca, de entender. La rutina organizada, los compromisos de la agenda, los negocios, todo perdió importancia en un instante. Solo existía el bebé, su hijo, y la mujer que lo trajo al mundo sola. «Yo iré contigo», dijo, tomando una decisión impulsiva, guiado por un instinto primitivo que no sabía que poseía. «Quiero verlo, quiero entender». Mariana asintió nuevamente, aliviada y tensa al mismo tiempo. El viaje hasta ese momento había sido solitario y arduo. Ahora la responsabilidad ya no era solo de ella. Mientras caminaban por el pasillo recién inaugurado, Rodrigo sintió el peso de la paternidad caer sobre sus hombros. No era solo un título, sino una realidad palpable, con olor a hospital y el sonido suave de la respiración de un bebé. El pasado no estaba sellado y archivado. Había regresado, no como un fantasma a ser exorcizado, sino como una nueva vida a ser acogida. Y en ese momento, en el pasillo de un hospital que ayudó a construir, Rodrigo Mendoza supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba a punto de entrar en una habitación y enfrentar no solo la realidad de su hijo, sino también a sí mismo. La puerta de la habitación 305 se acercaba, y con ella, la puerta a un futuro completamente desconocido. La puerta de la habitación 305 se abrió lentamente, revelando un ambiente que contrastaba con el lujo del ala recién inaugurada. Era una habitación simple, con paredes claras y equipos médicos que emitían pitidos suavemente, marcando el ritmo frágil de una pequeña vida. En el centro, una cuna hospitalaria albergaba al bebé. Era minúsculo, con la piel pálida y delicados, cables conectados al cuerpo, monitoreando cada latido del corazón, cada soplo de aire. Rodrigo se acercó vacilante, con Mariana a su lado. El ruido del pasillo desapareció por completo, reemplazado por el silencio respetuoso de un lugar donde la vida luchaba por prevalecer. Miró al bebé, y el mundo se detuvo una vez más. Esa criaturita indefensa, respirando con dificultad, era su hijo. El shock inicial dio paso a una ola de ternura y protección que nunca había experimentado. Era un sentimiento abrumador, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido en los negocios o en las relaciones superficiales que tuvo después del divorcio. «Se llama Mateo», susurró Mariana, la voz entrecortada por la emoción. «Mateo Mendoza». El apellido, el nombre de su familia, ligado a ese pequeño ser. Rodrigo extendió una mano temblorosa y tocó ligeramente la cuna. No se atrevía a tocar al bebé, con miedo de lastimarlo o de romper la frágil burbuja de vida que lo rodeaba. «Mateo», repitió, probando el nombre en sus labios. Sonaba correcto, increíblemente correcto. Se quedaron allí por un tiempo, solo observando. El silencio entre ellos ya no era de resentimiento, sino de una nueva y compleja conexión, forjada por la presencia de aquel pequeño ser. Más tarde, sentados en una pequeña sala de espera cerca de la habitación, conversaron. Entre lágrimas, contenidas de Mariana y la incredulidad aún presente en Rodrigo, la historia de los últimos meses se desarrolló. «Cuando descubrí que estaba embarazada, fue un shock», comenzó Mariana, mirando sus propias manos. «No lo creí. Hice varias pruebas, fui a otros médicos, todos confirmaron. Era un milagro, dijeron. Un milagro que vino en el peor momento posible». Contó sobre el embarazo solitario, las dificultades financieras, la necesidad de mudarse a un lugar más barato, lejos de la vida que habían compartido, los intentos frustrados de contactarlo, la soledad aplastante. «No tenía a nadie, Rodrigo», dijo Mariana. «Mi familia, sabes cómo son. Nunca aprobaron nuestro matrimonio. Después del divorcio me dieron la espalda completamente. Tuve que arreglármela sola. Trabajaba en 2 empleos, incluso embarazada, para poder pagar el alquiler y la comida». Rodrigo la escuchaba, el corazón apretado por la culpa. Mientras él construía un imperio,
Ella luchaba por sobrevivir, llevando al hijo de ambos. Él se había sumergido en el trabajo como escape, y ese escape tuvo un precio altísimo. ¿Por qué no me buscaste antes de otra forma? ¿A través de un abogado, tal vez?, preguntó, tratando de entender la dimensión de lo que había perdido. Dijeron que estabas inaccesible, que te habías cambiado de país por un tiempo, respondió ella con voz cansada. Y, para ser honesta, Rodrigo, después de todo lo que pasamos, de la forma en que terminamos, estaba herida, orgullosa, tal vez. Pensé que podría arreglármela sola, y lo estaba logrando hasta que él se enfermó. Su voz falló. Cuando el médico dijo que la neumonía era grave, que necesitaba ser hospitalizado, el miedo me paralizó. Lo vi tan débil y pensé que, si algo sucediera, nunca sabrías que existió. Que tienes un hijo, y eso sería demasiado. Cruel. Para ti y para él. Ya no importaba lo que pasó entre nosotros. Él necesitaba a su padre, y tú necesitabas saber de él. La sinceridad de Mariana era palpable. No había resentimiento en sus palabras, solo el dolor y la urgencia de una madre que ponía el bienestar del hijo por encima de todo. Rodrigo se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no era la Mariana que conoció. Impulsiva y soñadora, la vida la había moldeado, la había hecho más fuerte y al mismo tiempo más vulnerable. Miró hacia la puerta de la habitación de Mateo. Aquel pequeño ser era la prueba viviente de que la vida sigue caminos inesperados, que los diagnósticos médicos pueden estar equivocados, que el pasado nunca desaparece completamente. Lo siento mucho, Mariana, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Siento mucho no haber estado allí, por no haber sabido, por haber desaparecido. Ella negó con la cabeza. Ya no sirve de nada pensar en eso. Lo importante es que estás aquí ahora. Él te necesita. Rodrigo tomó una decisión. No era solo una decisión de negocios calculada y estratégica. Era algo más profundo, viniendo de un lugar que no sabía que existía dentro de él. Me quedaré, dijo mirándola a los ojos. Me quedaré aquí, por Mateo, por ti, por el tiempo que sea necesario. Mariana lo miró sorprendida. ¿Quedarte? Rodrigo, tienes tu vida, tus negocios. Mi vida cambió en el minuto en que apareciste. En el pasillo, con él en tus brazos, la interrumpió. Nada es más importante ahora que Mateo se ponga bien. Y tú también. Y así, la rutina de Rodrigo Mendoza, el millonario centrado en contratos y cifras, fue puesta patas arriba. No regresó a casa esa noche. Encontró un lugar para dormir en una sala de descanso del hospital. En los días siguientes, se convirtió en una presencia constante en la habitación 305. Aprendió a preparar biberones, a sostener al bebé con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, a cambiar pañales, a acunar a Mateo cuando lloraba, bajito, molesto por los tubos y la incomodidad. Pasaba las noches junto a la cuna, durmiendo en sillas duras, despertando cada 2 horas para verificar si Mateo estaba bien, para ayudar a Mariana, para simplemente estar presente. Vio a Mariana, exhausta, cuidando del hijo, preocupada, pero siempre con una fuerza interior admirable. Compartían las tareas, los turnos de vigilia. En medio de la fragilidad de la situación, una extraña intimidad comenzó a reconstruirse entre ellos, ya no como marido y mujer, sino como padres unidos por la preocupación por su hijo. Rodrigo escuchaba a las enfermeras, a los médicos, hacía preguntas, aprendía sobre la condición de Mateo, sobre los cuidados necesarios. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que tenía un propósito mayor que acumular riqueza. La frialdad calculadora que lo caracterizaba en los negocios daba paso a una vulnerabilidad y una compasión que no sabía que poseía. Su presencia en el hospital no pasó desapercibida. Sus socios llamaban preocupados sin entender por qué estaba ausente. Daba excusas vagas, sin revelar la verdad completa. La noticia de que estaba desaparecido comenzó a circular en los círculos de negocios, pero no le importaba. Su prioridad era otra ahora. Mariana lo observaba,
sorprendida por la transformación. El hombre impaciente, que gritaba por control y se irritaba con pequeños contratiempos, parecía haber desaparecido. En su lugar había alguien presente, tranquilo, comprometido con el bienestar del hijo y, de cierta manera, con el de ella también. Una noche, mientras Mateo dormía más tranquilamente, Rodrigo y Mariana estaban sentados en la sala de espera. El silencio fue roto por Mariana. «No tenías que hacer esto, Rodrigo», dijo ella con voz baja. «Quedarte aquí y cambiar tu vida habría entendido si solo quisieras ayudar financieramente». Él la miró. «No quiero solo ayudar, Mariana, es mi hijo. Perdí los primeros meses de su vida, no quiero perder nada más. Quiero ser el padre que él necesita, que tú necesitas que yo sea». Había una sinceridad en sus ojos que Mariana no veía desde hacía mucho tiempo. Una sinceridad que la hizo cuestionar sus propias defensas. Aún lo amaba a pesar de todo. El tiempo y la distancia no habían borrado el sentimiento, solo lo habían enmascarado con dolor y decepción. Verlo allí, dedicado, vulnerable, reavivó una llama que ella pensó que se había extinguido para siempre. La recuperación de Mateo era lenta, pero constante. Los médicos estaban optimistas. La crisis parecía haber pasado. Rodrigo y Mariana comenzaban a pensar en el futuro, en cómo sería la vida cuando Mateo recibiera el alta. Pero entonces, cuando parecía que el destino finalmente comenzaba a alinearse, surgió un nuevo obstáculo. En medio de una consulta de rutina de Mariana, el médico detectó una complicación inesperada. El parto, realizado en condiciones precarias, había dejado fragmentos retenidos, causando una hemorragia interna silenciosa. El diagnóstico llegó como un shock. Cirugía urgente. Rodrigo estaba con ella cuando se dio la noticia. El pánico se apoderó de Mariana. ¿Quién cuidaría de Mateo mientras ella estuviera en el hospital? «Yo lo cuidaré», dijo Rodrigo inmediatamente, sosteniendo su mano. «No te preocupes por nada. Piensa solo en recuperarte. Me quedaré con Mateo. Estaré aquí esperándote». Mientras Mariana era llevada a cirugía, Rodrigo volvió a la habitación de Mateo, el bebé ahora durmiendo tranquilamente, en la cuna. Lo tomó en sus brazos, meciéndolo suavemente. El peso pequeño y frágil del hijo era un recordatorio de la responsabilidad que había asumido. Miró el rostro dormido de Mateo, sintiendo una mezcla de miedo por la cirugía de Mariana y una determinación feroz de proteger esas dos vidas que, de repente, se habían convertido en el centro de su universo. La operación era urgente, y mientras los médicos operaban, él acunaba al bebé sin saber si ella volvería a casa con ellos. La incertidumbre flotaba en el aire, pero una cosa era segura. Rodrigo Mendoza ya no era el hombre que entró en ese hospital días antes. Estaba cambiando, transformado por el amor inesperado por un hijo que no sabía que existía, y por el redescubrimiento de sentimientos por una mujer que pensó haber dejado atrás para siempre. El camino por delante era incierto, pero estaba listo para recorrerlo, con Mateo en los brazos, y la esperanza de que Mariana se recuperara para que pudieran juntos construir el futuro que la vida parecía haberles negado. El tiempo se arrastraba en la sala de espera del centro quirúrgico. Rodrigo caminaba de un lado a otro, el paso inquieto haciendo eco en el pesado silencio. Las horas parecían siglos. La imagen de Mariana siendo llevada, pálida y asustada, se repetía en su mente. La fragilidad de ella contrastaba con la fuerza que había demostrado a lo largo de los últimos meses, enfrentando el embarazo y el parto sola, cuidando de Mateo con una dedicación incansable. Ahora ella estaba allí dentro, en manos de los médicos, luchando por su propia vida, una consecuencia tardía y cruel de todo lo que había pasado. Intentaba calmarse, respirando profundamente, pero la ansiedad era un nudo en su garganta. Llamó al hospital para saber de Mateo. La enfermera le aseguró que estaba durmiendo tranquilamente, bajo el cuidado de un equipo atento. Saber que el hijo estaba bien le traía un pequeño alivio, pero la preocupación por Mariana lo consumía. Rodrigo nunca se había sentido tan impotente. En los negocios estaba acostumbrado a tener el control,
a tomar decisiones que impactaban el destino de empresas y de cientos de empleados. Pero allí, en aquella fría sala de espera, era solo un hombre esperando, sin poder hacer nada más que desear y rezar. Él, que se consideraba un pragmático, un hombre de ciencia y lógica, se vio recurriendo a una fe que pensó haber perdido hacía mucho tiempo. Recordó los momentos en la habitación de Mateo en los días anteriores. Las noches en vela, acunando al bebé, sintiendo el suave olor de su piel, observando sus pequeños gestos mientras dormía. Aprender a ser padre en un ambiente hospitalario era surrealista, pero cada pequeña tarea, cambiar un pañal, preparar un biberón, calmar un llanto, lo conectaba con Mateo de una forma que nunca imaginó posible. Era un amor que crecía a cada segundo, silencioso y profundo, diferente del amor que sintió por Mariana, que era pasión, complicidad, pero también conflicto y dolor. El amor por Mateo era puro, incondicional, una fuerza que lo transformaba por dentro. Y Mariana, verla allí, vulnerable, dependiendo de él para cuidar del hijo mientras ella luchaba, eso deshizo las últimas barreras de resentimiento que aún guardaba. La vio como la madre de su hijo, la mujer que enfrentó el mundo sola para proteger la vida que habían creado. La admiración que sentía por ella se mezclaba con una ternura renovada. Horas después, un médico apareció en la sala de espera. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Familiares de la señora Mariana Torres?, preguntó el médico, el semblante cansado, pero con una leve sonrisa. Sí, soy el padre de su hijo, respondió Rodrigo, la voz ronca. La cirugía fue exitosa, informó el médico. Logramos remover los fragmentos y controlar la hemorragia. Perdió bastante sangre, pero la transfusión fue bien. El procedimiento fue delicado, pero transcurrió según lo esperado. Está en recuperación ahora. Su cuadro es estable, pero la recuperación será larga. Necesitará reposo absoluto por un buen tiempo y seguimiento riguroso. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Rodrigo. Sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en una silla. Mariana estaba viva. Ella estaría bien. ¿Puedo verla?, preguntó. En cuanto la lleven a la habitación, respondió el médico. Todavía está bajo el efecto de la anestesia, pero pronto podrá recibirlo. Se quedará algunos días más aquí en el hospital, bajo observación. Rodrigo agradeció al médico, sintiendo que un peso enorme era retirado de sus hombros. La tensión de los últimos días, la incertidumbre sobre Mateo, la sorpresa de la paternidad, el miedo por la vida de Mariana. Todo culminó en ese momento, de alivio. Volvió a la habitación de Mateo. El bebé aún dormía. Rodrigo se sentó junto a la cuna, observándolo con una nueva perspectiva. Ahora, con Mariana segura, podía enfocarse en el futuro. Y el futuro, se dio cuenta, ya no sería lo que había planeado. Su vida en Ciudad de México, los negocios, los compromisos sociales, todo parecía distante e irrelevante. No podía simplemente volver a su rutina y dejar a Mariana y Mateo atrás. No después de todo. No después de haber sostenido al hijo en sus brazos, de haber visto la fuerza y la vulnerabilidad de Mariana. Tomó el celular y comenzó a hacer llamadas, no a sus socios o para programar reuniones. Llamó a su asistente personal, dando instrucciones claras y concisas. Cancelar todos los compromisos de los próximos meses, reorganizar la agenda, delegar responsabilidades. Necesitaba tiempo. Tiempo para estar allí, tiempo para ser padre, tiempo para... ¿Para qué más? No lo sabía aún, pero sentía que algo nuevo estaba naciendo, algo que iba más allá de la paternidad. En los días siguientes, la rutina de Rodrigo se dividió entre la habitación de Mateo y la habitación de Mariana. Pasaba horas con el hijo, aprendiendo más sobre él cada día. Mateo era tranquilo, observador, con ojos que parecían absorber el mundo a su alrededor. Rodrigo le hablaba, le contaba historias, cantaba bajito, torpemente. Sentía una conexión profunda formarse, un lazo invisible que lo ataba a esa pequeña vida. Con Mariana,
Las conversaciones eran más cautelosas al principio. Ella estaba débil, la voz baja, pero agradecida. La gratitud en sus ojos lo desarmaba. Hablaban sobre Mateo, sobre la recuperación de ella, sobre el futuro incierto. No hablaban sobre el pasado, sobre el divorcio, sobre las heridas. Era como si hubieran acordado tácitamente dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente, en la nueva realidad que se imponía. Rodrigo la ayudaba en lo que podía, trayéndole agua, ajustando las almohadas, asegurándose de que estuviera cómoda. Verlo cuidando de ella, incluso en las pequeñas cosas, tocaba profundamente a Mariana. Él, el hombre que ella pensó que la había abandonado, estaba allí, presente, dedicado. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en la habitación de Mariana, ella lo observó en silencio. Estaba sentado junto a la cama leyéndole un libro, algo que nunca haría antes. Había una serenidad en él, una calma que ella no conocía. «Has cambiado, Rodrigo», dijo ella con voz débil. Él cerró el libro y la miró. «Tú también, Mariana, la vida nos cambia». «No esperaba que te quedaras», confesó ella. «Pensé que, como mucho, ayudarías con los gastos médicos, pero quedarte, cuidar de Mateo, cuidar de mí». «Es mi hijo, Mariana», dijo él con voz firme. «Y tú eres su madre. No podría simplemente irme. No quiero irme». Había algo más en sus palabras, algo que iba más allá de la responsabilidad paterna. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Aún lo amaba, a pesar de todos los años, de todo el dolor. Verlo allí, redescubriéndose a sí mismo a través de la paternidad, la hacía amarlo de una forma nueva, más madura, menos idealizada. La recuperación de Mariana progresaba lentamente. Los médicos dijeron que necesitaría cuidados continuos por un tiempo. No podría volver a la habitación alquilada donde vivía, pues no tendría condiciones de cuidar de sí misma y de Mateo adecuadamente. Rodrigo pensó en todas las opciones. Contratar enfermeras, mudar a Mariana a un lugar con más estructura, pero ninguna de esas opciones parecía correcta. Quería estar presente, participar activamente en la recuperación de ella y en el crecimiento de Mateo. Una noche, mientras conversaba con Mateo, que estaba en sus brazos, Rodrigo susurró, sin saber que Mariana lo escuchaba desde el pasillo, donde había ido a buscar agua. «Tu papá ama a tu mamá, ¿sabes, campeón? La amo mucho, incluso después de todo, pero ella está herida y yo necesito demostrarle que he cambiado, que soy diferente, no con palabras, sino con acciones. Voy a estar aquí, todos los días, mostrándole que puede confiar en mí de nuevo. Voy a esperar el tiempo que sea necesario. Voy a construir una vida para nosotros tres, ladrillo a ladrillo, con paciencia y amor. Incluso si ella no quiere volver, incluso si solo me ve como el padre de su hijo, estaré aquí, porque ustedes son mi familia ahora, lo único que realmente importa». Mariana escuchó las palabras de él, escondida en el pasillo, las lágrimas corriendo por su rostro. La confesión de él la conmovió profundamente. Él aún la amaba y estaba dispuesto a esperar a probar su amor con acciones. El miedo que sentía de lastimarse nuevamente, de confiar y decepcionarse, todavía estaba allí, pero las palabras de Rodrigo, dichas al hijo, con tanta sinceridad, comenzaron a derretir las defensas que ella había construido a lo largo de 1900, los años. Todavía lo amaba y eso la aterrorizaba, pero tal vez valía la pena intentarlo, con cautela, un paso a la vez. Cuando Mariana recibió el alta, la cuestión de a dónde iría se volvió urgente. Rodrigo ya había pensado en eso. «Tú y Mateo vendrán a mi casa», le dijo sin espacio para discusión. Mariana dudó. «¿Ir a su casa? ¿Después de todo?» «No es para volver, Mariana», aclaró él, percibiendo su vacilación. «Es para que puedas recuperarte con tranquilidad y para que podamos cuidar de Mateo juntos. Mi casa tiene espacio, tiene estructura. No puedes volver a esa habitación. Y no quiero que estés sola con todo esto». Ella lo consideró. Era la solución más práctica. Necesitaba ayuda, un lugar seguro para recuperarse y cuidar de Mateo.
y él parecía genuino en su oferta. «Está bien», acordó con voz baja, «pero con condiciones». «Cualquier condición», respondió él aliviado. «No vamos a fingir que somos una pareja», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Vamos a ser padres, dividir las responsabilidades con Mateo, tomar las decisiones juntos. Tendremos habitaciones separadas y cualquier conflicto, cualquier problema, vamos a conversar, sin huir, sin gritar, diálogo». «Acepto todas tus condiciones, Mariana», dijo Rodrigo, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. «Lo prometo. Diálogo». Y así, días después, Mariana y Mateo dejaron el hospital y fueron a la mansión de Rodrigo. El cambio no fue solo físico, fue el inicio de una nueva fase, una convivencia inesperada, forzada por las circunstancias, pero que prometía reescribir la historia de ellos. Rodrigo había cambiado su vida por completo, reorganizado su rutina, cancelado compromisos. Ahora solo existía un enfoque: estar presente. Por primera vez en años, sentía que hacía algo que realmente importaba. La convivencia diaria los acercaba a los dos, pero ella estableció reglas. Nada de volver, nada de promesas. Él aceptó. Quería ser padre, no rescatar el matrimonio. Sin embargo, en una noche lluviosa, ella lo escuchó conversando con el bebé. Declara que aún la ama, pero que va a esperar. Va a probar con acciones, no palabras. La confesión la conmovió. Ella aún lo amaba y eso la aterrorizaba. Decidió intentarlo con cautela, un paso a la vez, mudarse con el hijo a la casa de él, compartir las responsabilidades y construir una rutina inesperada. Intercambiar turnos nocturnos, visitar parques los domingos, aprender a ser una familia. Pero la mansión de Rodrigo, con todo su lujo y recuerdos del pasado, era solo un punto de partida. El verdadero hogar, el espacio donde podrían construir algo nuevo y genuino, aún estaba por ser encontrado. La siguiente etapa exigiría un paso más, una decisión más, que sellaría el destino de esta familia improbable. La llegada de Mariana y Mateo a la mansión de Rodrigo fue una mezcla de alivio y extrañeza. Para Mariana, acostumbrada a la simplicidad de la habitación alquilada, la vastedad y el lujo de la casa de Rodrigo eran casi opresivos. Cada habitación parecía hacer eco de memorias de un tiempo en que aquella casa era el hogar de ellos, un hogar que se desmoronó. Ahora, ella volvía como una huésped, con un hijo en brazos, bajo condiciones rígidamente establecidas. Rodrigo había preparado una de las habitaciones de invitados en la planta baja para ella y Mateo, asegurándose de que fuera cómoda y tuviera todo lo que necesitaban. Era un espacio amplio, con vista al jardín, pero aún así, una habitación de invitados. La habitación principal, que un día fue de ellos, permanecía intacta, un santuario de un pasado que ambos intentaban, a su manera, superar. Los primeros días fueron delicados. Mariana aún estaba débil por la cirugía, necesitando reposo. Rodrigo cumplía al pie de la letra lo prometido. Adaptó su rutina para estar presente. Montó una oficina temporal en casa, participando en reuniones por videoconferencia, delegando tareas urgentes. Su presencia era constante, pero discreta. Cuidaba de Mateo durante el día, mientras Mariana descansaba, y por la noche dividían los turnos alternándose para atender las necesidades del bebé. Rodrigo se reveló como un padre dedicado y sorprendentemente hábil. Aquel hombre de negocios implacable, conocido por su frialdad e impaciencia, mostraba una ternura genuina al interactuar con Mateo. Conversaba con el bebé, le contaba historias, hacía muecas graciosas que arrancaban pequeñas sonrisas de Mateo. Mariana lo observaba, sorprendida y conmovida. Era como si la paternidad hubiera desbloqueado una parte de Rodrigo que nunca conoció durante el matrimonio. Las comidas eran compartidas, pero la conversación giraba principalmente en torno a Mateo, sus tomas, su sueño, sus pequeños logros diarios. Evitaban temas personales, manteniendo la distancia emocional que Mariana impuso. Había momentos de silencio cómodo, pero también una tensión latente,
la conciencia de que estaban viviendo una situación atípica, navegando en aguas desconocidas. Mariana, poco a poco, recuperaba las fuerzas. Comenzó a participar más activamente en los cuidados de Mateo. Ella y Rodrigo desarrollaron una coreografía parental, un ritmo propio en la división de tareas. Uno cambiaba el pañal, mientras el otro preparaba el biberón. Uno lo mecía para dormir, mientras el otro organizaba la ropita. Pequeños gestos de colaboración que construían una nueva dinámica entre ellos. A pesar de las reglas de Mariana, la convivencia diaria, la intimidad forzada por la necesidad de cuidar de un bebé, inevitablemente los acercaba. Había miradas que duraban un poco más, toques accidentales que causaban un escalofrío. Una noche, mientras Rodrigo mecía a Mateo en la sala, Mariana bajó las escaleras, incapaz de dormir. Él la vio y, sin decir nada, indicó el lugar a su lado en el sofá. Ella se sentó, y por un largo tiempo estuvieron allí juntos, observando al hijo dormir en los brazos del padre. No intercambiaron palabras, pero la proximidad física y la experiencia compartida crearon un momento de conexión silenciosa y profunda. Rodrigo respetaba el espacio de Mariana. No la presionaba, no hacía exigencias, solo estaba presente, probando, con acciones, la sinceridad de sus palabras dichas a Mateo aquella noche en el hospital. Se dedicaba a ser el padre que Mateo necesitaba y el apoyo que Mariana necesitaba para recuperarse. Su paciencia era una sorpresa para Mariana. El hombre impaciente, que se irritaba fácilmente, parecía haber sido sustituido por alguien más, calmado, más centrado. Cierta tarde, mientras Mateo dormía, Mariana y Rodrigo estaban en el jardín comiendo frutas. El sol de la tarde calentaba la piel, y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Fue un momento de ligereza, raro en la intensidad de los últimos días. Mariana se rió de algo que Rodrigo dijo, una risa genuina que él no escuchaba desde minutos. Hacía años, el sonido la hizo detenerse, sorprendida consigo misma. «Parece que hace tanto tiempo que no me río así», comentó ella un poco avergonzada. «La vida ha sido dura contigo, Mariana», dijo él con voz suave. «Mereces sonreír, mereces ser feliz». Las palabras de él la tocaron. Ella lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. El dolor del pasado aún estaba allí, una cicatriz, pero la convivencia diaria, el cuidado de él con Mateo, la presencia constante y respetuosa, estaban lentamente curando la herida. Sin embargo, la mansión de Rodrigo, con su grandiosidad y los recuerdos de un matrimonio que no funcionó, no parecía el lugar ideal para construir un nuevo comienzo. Era el hogar de Rodrigo, lleno de su historia, de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Mariana sentía que, para que pudieran realmente seguir adelante, necesitaban un espacio neutral, un lugar que fuera de ellos, de los tres, donde pudieran crear sus propias memorias, libres del peso del pasado. La oportunidad para ese cambio surgió inesperadamente. Mariana recibió una llamada informando que el edificio, donde alquilaba la habitación, sería vendido y que todos los inquilinos tendrían que desocupar los inmuebles pronto. No tenía a dónde ir. Volver a la casa de sus padres estaba fuera de la discusión. Alquilar otro lugar sola con Mateo y aún en recuperación sería difícil y caro. Le contó la noticia a Rodrigo con una punta de desesperación en la voz. Él la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, la miró con una expresión seria. «No vas a volver allá, Mariana», dijo él con voz firme, sin dejar margen para discusión, «y no vas a buscar otro lugar sola». Mariana lo miró confundida. «Pero entonces, ¿qué hago?». Rodrigo se acercó a ella, tomó sus manos y las sostuvo con delicadeza. «Vamos a buscar una casa nueva, Mariana, para nosotros, para los tres». Las palabras de él la sorprendieron. «¿Una casa? ¿Para nosotros tres? ¿Pero como pareja?». «No», respondió él mirándola profundamente a los ojos. «No como pareja, al menos no ahora, como padres. Un lugar donde podamos criar a Mateo juntos, tener nuestra rutina, construir una vida familiar. Un lugar que sea nuestro de los tres, un nuevo comienzo en un nuevo lugar». Mariana sintió que su corazón latía más fuerte.
Era una propuesta audaz, un paso gigantesco. Significaba más que simplemente vivir juntos. Significaba un compromiso con la idea de ser una familia, aunque la dinámica de la pareja aún estuviera indefinida. Ella dudó. El miedo de entregarse nuevamente, de confiar y lastimarse aún estaba presente. Pero la sinceridad en los ojos de Rodrigo, la dedicación que había demostrado, la forma en que cuidaba de Mateo, todo eso la impulsaba a considerar la posibilidad. Yo. No sé, Rodrigo, dijo ella con voz temblorosa. Es un paso muy grande. ¿Y si no funciona? ¿Y si volvemos a pelear, a herirnos? No lo haremos, respondió él con convicción. Aprendimos del pasado, Mariana, y tenemos a Mateo ahora. Él es nuestra prioridad. Vamos a hacer que funcione, por él y por nosotros. Vamos a mantener tus condiciones, habitaciones separadas, diálogo, respeto, pero vamos a tener un hogar para nuestra familia. Ella lo miró durante un largo momento, considerando sus palabras, sintiendo la fuerza de su determinación. La idea de tener un hogar, un lugar que fuera verdaderamente de ellos, de los tres, era tentadora. La soledad de los últimos meses, la incertidumbre del futuro, todo eso pesaba. Tal vez era hora de arriesgarse, de dar un voto de confianza. No al Rodrigo del pasado, sino al hombre en que se estaba convirtiendo. Está bien, dijo finalmente Mariana, un suspiro escapando de sus labios. Acepto. Vamos a buscar una casa, pero las condiciones siguen valiendo. Trato hecho, dijo él, una sonrisa aliviada apareciendo en su rostro. Tus condiciones son nuestras reglas. Vamos a encontrar el lugar perfecto para nosotros tres. En los días siguientes, la búsqueda de una casa se convirtió en el foco de su atención. Rodrigo, con sus recursos, podría haber comprado una mansión aún mayor, pero entendió lo que Mariana necesitaba. Buscaron casas modestas, con jardín para que Mateo jugara, habitaciones separadas para ellos y un ambiente acogedor. No querían ostentación, querían un hogar. Recorrieron diversas casas, discutiendo los pros y contras de cada una, tomando decisiones juntos. Era un proceso nuevo para ellos, de colaboración y compromiso. En cada visita imaginaban a Mateo, corriendo por el jardín, sus muebles en las habitaciones, la rutina que construirían allí. Con cada casa visitada, se sentían un poco más cercanos, no solo como padres, sino como compañeros en la construcción de un futuro. Poco a poco, Mariana percibió algo que no esperaba. La convivencia diaria con el nuevo Rodrigo, la forma en que se dedicaba a Mateo, el respeto que demostraba por ella, estaban curando las heridas del pasado. Se sentía segura a su lado, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El hombre impaciente, que gritaba por control, había desaparecido. En su lugar había alguien presente, tranquilo, comprometido. Ya no podía imaginar la vida sin él. Finalmente, encontraron la casa perfecta. No era grande, pero era acogedora, con un jardín soleado y una atmósfera tranquila. Tenía habitaciones suficientes, una cocina funcional y una sala donde podían pasar tiempo juntos como familia. Era un lugar con potencial para convertirse en un hogar, un espacio donde podrían escribir un nuevo capítulo de sus vidas. La decisión fue unánime. Esa sería la casa de ellos. Poco a poco, ella se dio cuenta de algo que no esperaba. Ya no podía imaginar la vida sin él. El hombre impaciente que gritaba por control había desaparecido. En su lugar hay alguien presente, tranquilo, comprometido. Meses después, durante un desayuno, él pregunta, ¿eres feliz? Y ella, sin más defensas, responde, más de lo que creí posible. La mudanza a la casa nueva representaba más que solo un cambio de dirección. Era un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Un futuro que estaban construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, basado en la confianza, el respeto y el amor incondicional por Mateo. El gran giro, la revelación que cambiaría todo, nuevamente, aún estaba por venir, escondida entre líneas de esta nueva rutina familiar. La mudanza a la casa nueva fue un hito.
No había el peso de los recuerdos de la mansión de Rodrigo, ni la precariedad de la antigua habitación de Mariana. Era un espacio neutral, un lienzo en blanco donde podrían pintar un nuevo futuro. La casa olía a pintura fresca y a esperanza. Era más pequeña que la mansión, pero parecía infinitamente mayor en potencial. Los primeros días fueron de desempacar cajas, organizar muebles y crear una rutina. Rodrigo y Mariana trabajaban juntos, dividiendo las tareas con una eficiencia que sorprendía a ambos. Él montaba los muebles, ella organizaba la cocina. Cuidaban de Mateo en conjunto, adaptando el espacio para las necesidades del bebé. Había una ligereza en el aire, una sensación de propósito compartido. La casa tenía un pequeño jardín en la parte trasera, y Rodrigo se empeñó en montar un rincón seguro para Mateo, con césped suave y algunos juguetes coloridos. Pasaban las tardes allí, observando a Mateo rodar en el césped, descubriendo el mundo con sus pequeños ojos curiosos. Esos momentos simples, bajo el sol de la tarde, eran preciosos. Creaban lazos, no solo entre padre e hijo, sino entre Rodrigo y Mariana, que compartían la alegría de ver crecer a Mateo. La dinámica entre ellos continuaba siguiendo las condiciones de Mariana: habitaciones separadas, respeto mutuo, diálogo abierto. Y el diálogo, antes enfocado solo en Mateo, comenzó a expandirse. Hablaban sobre el día, sobre sus sentimientos, sobre pequeños miedos y grandes esperanzas. Las conversaciones fluían con más naturalidad, sin la rigidez inicial. Rodrigo se esforzaba por ser el hombre que prometió ser. Era paciente, atento, presente. Mariana veía el cambio en él, no como una fachada, sino como una transformación genuina. La paternidad lo había suavizado, lo había conectado a una humanidad que parecía haber reprimido durante años. Ella comenzó a relajarse, a bajar la guardia. El miedo de lastimarse aún existía, pero la confianza en Rodrigo estaba creciendo, alimentada por sus acciones diarias. Una mañana, durante el desayuno, Rodrigo la observó mientras ella preparaba el biberón de Mateo, una suave sonrisa en los labios. ¿Eres feliz?, preguntó rompiendo el silencio. Mariana se detuvo, sorprendida por la pregunta directa. Lo miró viendo la sinceridad en sus ojos. Pensó en los últimos meses, en la lucha, en la soledad, en la sorpresa de la paternidad, en la enfermedad, de Mateo en su propia cirugía, y ahora, en aquella casa nueva, con él a su lado construyendo una vida juntos. Más de lo que creí posible, respondió, con voz baja, pero firme. Pensé que nunca más sería feliz después de todo. Una sonrisa aliviada apareció en el rostro de Rodrigo. Yo también. Pensé que mi vida sería solo negocios y soledad. Mateo y tú me mostraron que estaba equivocado. La confesión de él tocó profundamente a Mariana. Era un reconocimiento mutuo del camino que habían recorrido, de los dolores y de los descubrimientos. Aquel momento, simple y honesto, selló un nuevo entendimiento entre ellos. No era el fin del camino, pero un paso importante hacia un futuro que parecía cada vez más prometedor. Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Mateo florecía en la nueva casa, ganando peso, explorando el mundo gateando. Rodrigo y Mariana se convirtieron en un equipo sólido en el cuidado del hijo. Las noches en vela, las rabietas de bebé, las pequeñas victorias diarias, todo era compartido, fortaleciendo el vínculo entre ellos. A pesar de la cercanía, la línea entre padres y pareja aún era tenue. Había cariño, complicidad, pero la intimidad física permanecía ausente, una barrera silenciosa que Mariana no estaba lista para cruzar, completamente. Rodrigo respetaba eso, paciente, esperando su tiempo. Sabía que la confianza, una vez rota, llevaba tiempo para ser reconstruida. Mientras la vida en la nueva casa se estabilizaba, Rodrigo continuaba gestionando sus negocios remotamente, pero con una prioridad clara: la familia. Rechazaba viajes largos, limitaba las horas en la oficina y hacía cuestión de estar presente en los momentos importantes de Mateo. Sus socios y empleados notaron el cambio, algunos con extrañeza,
otros con admiración. La Fundación Mendoza, antes solo un proyecto de relaciones públicas, ganó un nuevo significado para él. Dirigió recursos y atención hacia el ala pediátrica que ayudó a construir, visitando el hospital con frecuencia, no como el benefactor distante, sino como un padre que conocía la realidad de aquellas familias. Un día, mientras organizaba algunos documentos antiguos que estaban guardados en la mansión y que había traído a la nueva casa, Mariana encontró una caja sellada en el fondo de un armario. Estaba dirigida a Rodrigo, con una caligrafía que no reconoció. La caja parecía antigua, polvorienta. Curiosa, la abrió. Dentro había un manojo de cartas y un diario. Las cartas eran de una mujer llamada Valeria, fechadas años atrás, de la época en que Rodrigo y Mariana aún estaban casados. El diario parecía ser de Valeria también. Mariana dudó. Sabía que no debía leer, que era una invasión de privacidad. Pero algo la impulsó. La caligrafía, el nombre, la fecha. Una sensación incómoda se instaló en su pecho. Comenzó a leer las cartas. Eran cartas de amor, apasionadas, dirigidas a Rodrigo. Valeria hablaba sobre encuentros secretos, sobre un amor prohibido, sobre el deseo de que él dejara a Mariana para quedarse con ella. Las fechas eran claras. Las cartas fueron escritas durante el matrimonio de ellos. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Mariana. El dolor del pasado, el resentimiento del divorcio, todo volvió con una fuerza abrumadora. Ella pensó que lo había superado, que había perdonado, que estaba construyendo algo nuevo, pero aquellas cartas eran la prueba de una traición que no conocía, un secreto que Rodrigo había guardado durante años. Con manos temblorosas, tomó el diario. Las primeras páginas hablaban sobre la pasión por Rodrigo, sobre la esperanza de un futuro juntos, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Valeria hablaba sobre una enfermedad, sobre un diagnóstico sombrío, y entonces, en las últimas páginas, una revelación que hizo que el aire faltara en los pulmones de Mariana. Valeria estaba embarazada de Rodrigo, y mencionaba una decisión difícil, una promesa hecha, un secreto que debía ser guardado para siempre. Mariana sintió que el mundo giraba. ¿Embarazada? ¿Otro hijo? ¿De otra mujer? ¿Durante el matrimonio de ellos? Su cabeza latía. Continuó leyendo, desesperadamente buscando respuestas. Valeria hablaba sobre la dificultad del embarazo, sobre la decisión de tener al bebé sola, sobre la promesa hecha a Rodrigo de que él no sería molestado, que ella se encargaría de todo, y entonces, la última entrada, fechada pocos meses, antes del divorcio de Mariana y Rodrigo. Nació, es un niño, hermoso, pero no tengo mucho tiempo. Necesito asegurarme de que estará bien, que Rodrigo sepa la verdad, algún día. Cuando sea el momento adecuado, él tiene derecho a conocer a su hijo. Mariana dejó caer el diario al suelo, las páginas abiertas revelando el secreto. El gran giro, la revelación que cambiaría todo nuevamente, estaba allí, en sus manos. Rodrigo tenía otro hijo, un hijo que él no sabía que existía, así como no sabía sobre Mateo. Pero este hijo era de otra mujer, y el secreto estaba guardado en aquella caja, esperando ser descubierto. El ruido de la puerta principal abriéndose sacó a Mariana del trance. Era Rodrigo, volviendo del supermercado, con Mateo en el carrito. Entró en la sala, sonriendo, listo, para compartir las pequeñas novedades del día. «Llegamos», anunció, sin percibir la expresión petrificada en el rostro de Mariana, las cartas y el diario esparcidos por el suelo. Mariana lo miró, el corazón partido en 1000 pedazos. La confianza que estaba reconstruyendo se derrumbó en un instante. El hombre que pensó que había cambiado, que estaba construyendo un futuro con ella y Mateo, guardaba un secreto que podría destruirlo todo. «Rodrigo». La voz de ella era un susurro helado. «Necesitamos hablar. Ahora». Él la miró, confundido, siguiendo la mirada de ella hacia el suelo. Vio las cartas, el diario, el nombre Valeria. La sonrisa desapareció de su rostro,
reemplazada por una palidez mortal. Supo en ese instante que el pasado que pensó que estaba enterrado para siempre había vuelto para atormentarlo. Y esta vez las consecuencias serían devastadoras. El secreto de Valeria, guardado durante años, había sido descubierto, y el futuro incierto que estaban construyendo juntos en su nueva casa estaba a punto de derrumbarse. La revelación de otro hijo de otra mujer proyectaba una sombra sobre la frágil felicidad que habían encontrado, forzándolos a confrontar verdades dolorosas que podrían separarlos para siempre. El aire en la sala se volvió denso, pesado, con la verdad que acababa de ser desenterrada. Rodrigo se detuvo en medio del camino, el carrito del supermercado aún en sus manos, Mateo ajeno a todo, quejándose bajito. Sus ojos, antes llenos de ligereza y alegría por la vuelta a casa, ahora reflejaban puro pánico. Miró a Mariana, a los papeles esparcidos en el suelo, y la palidez en su rostro se acentuó. «Mariana», comenzó la voz ronca, un susurro casi inaudible. «No, Rodrigo. No digas nada todavía». Mariana lo interrumpió, la voz entrecortada por el dolor y la rabia contenida. Se agachó, las manos temblorosas, recogiendo las cartas y el diario como si fueran pruebas incriminatorias. Se levantó mirándolo con los ojos llorosos pero firmes. Lo leí todo, las cartas, el diario, sobre Valeria y sobre el hijo. Rodrigo cerró los ojos por un instante, como si quisiera borrar aquel momento, aquel descubrimiento. Soltó el carrito, corrió hacia ella e intentó tomar sus manos, pero Mariana se alejó bruscamente. «¡No me toques!», exclamó, la voz enfurecida, por el dolor. «Tú me ocultaste esto durante todo este tiempo, mientras yo estaba aquí tratando de reconstruir algo, tratando de confiar en ti de nuevo. Guardabas un secreto de este tamaño». «Mariana, por favor, déjame explicar», suplicó Rodrigo, las manos extendidas en un gesto de súplica. «No es lo que estás pensando». «Ah, ¿no?», ironizó ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Entonces, explícame, Rodrigo, explícame, sobre las cartas de amor, sobre los encuentros secretos, sobre el embarazo, sobre el otro hijo que tienes y que yo no sabía que existía. Explícame cómo pudiste hacer esto otra vez». La acusación otra vez golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Sabía que la traición, aunque de una forma diferente, resonaba con los dolores del pasado. «Yo no sabía sobre el hijo, Mariana», dijo la voz entrecortada por la emoción y la culpa. «Te juro que no sabía. Solo lo descubrí recientemente, poco antes de que me buscaras por Mateo». Mariana lo miró con incredulidad. «¿Cómo que no sabías? El diario de ella dice que iba a contártelo, que tenías derecho a saber». Rodrigo respiró profundamente, tratando de organizar las palabras en medio del caos emocional. «Mi relación con Valeria fue un error terrible que ocurrió en un momento muy malo de nuestro matrimonio, cuando estábamos distanciados. Duró poco tiempo. Cuando me di cuenta de la estupidez que estaba haciendo, terminé. Ella aceptó. Prometió que no me buscaría más, que seguiría su vida. Yo fui un cobarde. No te lo conté. Intenté enterrar aquello y seguir adelante». Hizo una pausa, el dolor estampado en su rostro. «Años después, poco antes de que me llamaras sobre Mateo, fui contactado por el abogado de Valeria. Ella falleció de una enfermedad. Fue muy rápido. El abogado me entregó estos papeles, las cartas, el diario, y me contó sobre nuestro hijo». Mariana se tambaleó, apoyándose en la pared. La revelación de que Valeria había muerto, y que él solo supo del hijo después de la muerte de ella, añadía una capa de tragedia y complicación a la historia. Pero eso no disminuía el dolor de la traición original, ni el shock de saber que había otro hijo. «¿Ella estaba enferma cuando escribió esto?», preguntó Mariana mirando el diario en sus manos. «Sí», confirmó Rodrigo,
la voz baja. Por lo que me dijo el abogado, descubrió la enfermedad poco después de que el niño naciera. Sabía que no tendría mucho tiempo. Por eso guardó el secreto, para no molestarme en sus palabras, y por eso dejó todo documentado, para que un día la verdad saliera a la luz y su hijo tuviera a su padre. ¿Y dónde está él ahora?, preguntó Mariana, el corazón apretado por una mezcla de rabia, tristeza y una extraña compasión por la mujer que nunca conoció, pero que compartió una parte de la vida de Rodrigo y le dio otro hijo. Él está con la hermana de Valeria, respondió Rodrigo. Ella es la tutora legal. El abogado me puso en contacto con ella. Yo aún estoy procesando todo esto, Mariana. Es reciente. No tuve valor para contártelo. No ahora, no mientras estábamos construyendo esto. No quería arruinarlo todo. ¿Arruinarlo todo?, repitió Mariana, la voz elevándose. Rodrigo, ¿no te das cuenta? El secreto en sí ya lo arruina, la falta de confianza. Me ocultaste esto, otra vez. ¿Cómo puedo creer en ti? ¿Cómo puedo construir un futuro con alguien que guarda secretos tan grandes? Las lágrimas rodaban por el rostro de Mariana, mezclándose con el dolor y la confusión. La imagen del Rodrigo que estaba empezando a amar nuevamente, el padre dedicado de Mateo, el hombre paciente y presente, chocaba violentamente con la imagen del Rodrigo del pasado, el hombre que la traicionó, que guardó secretos, que causó tanto dolor. Sé que me equivoqué, Mariana, dijo Rodrigo, la voz entrecortada. Me equivoqué en el pasado y me equivoqué ahora, no contándotelo. Fui un cobarde. Tuve miedo de perderte de nuevo, de perder a Mateo. Tuve miedo de que esto destruyera lo que estamos construyendo. Y lo destruyó, Rodrigo, gritó Mariana, el dolor explotando en frustración. Lo destruiste. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo puedo mirarte y no pensar que hay otros secretos, otras mentiras? Mateo, asustado por el tono de voz de Mariana, comenzó a llorar en el carrito. Mariana se volvió instintivamente hacia el hijo, tomándolo en brazos, tratando de calmarlo. El llanto de Mateo era un cruel recordatorio de la vida que estaban tratando de construir, ahora amenazada por la verdad del pasado. Rodrigo se acercó, con expresión de desesperación. Mariana, por favor, no dejes que esto acabe con nosotros, con nuestra familia. Te amo. Amo a Mateo. Y quiero ser padre para ese otro niño también. Él no tiene culpa de nada. Quiero hacer lo correcto. ¿Hacer lo correcto?, repitió Mariana, acunando a Mateo, el rostro enterrado en el cuello del bebé. Lo correcto habría sido ser honesto desde el principio, Rodrigo. Con Valeria, conmigo, con todos. Se alejó de él, el cuerpo tenso, la mente en torbellino. La casa nueva, que representaba un nuevo comienzo, ahora parecía sofocante, llena de secretos y dolores. Yo necesito tiempo, Rodrigo, dijo con voz débil. Necesito pensar, necesito entender todo esto. No puedo simplemente fingir que nada pasó. Rodrigo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La distancia que Mariana puso entre ellos, física y emocionalmente, era palpable. Sabía que había cometido un error grave, que la confianza por la que tanto luchó para reconstruir había sido hecha añicos en segundos. Mariana intentó nuevamente, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Por favor, Rodrigo, solo. Déjame sola con Mateo, por favor. Se dio la vuelta y subió las escaleras, las cartas y el diario aún en sus manos, Mateo llorando bajito en sus brazos. Rodrigo se quedó parado en la sala, observándola ir, el peso de la verdad aplastándolo. El silencio en la casa nueva, antes lleno de esperanza, ahora era llenado solo por el llanto distante de Mateo y por el eco de su propia cobardía. El secreto de Valeria, el otro hijo, la traición revelada. Todo eso flotaba en el aire, amenazando con destruir la frágil familia que estaban tratando de construir. El futuro, antes tan prometedor, ahora era incierto, colgado de un hilo tenue de confianza que parecía haberse roto para siempre. Mariana se refugió en la habitación con Mateo, el corazón martilleando en el pecho, la mente en un torbellino. Cerró la puerta con llave, no por miedo físico a Rodrigo, sino para crear una
un espacio donde pudiera respirar e intentar procesar la avalancha de información y emociones. Mateo, aún lloroso, se acurrucó en sus brazos. El calor del cuerpo de él un pequeño consuelo en medio del frío que sentía por dentro. Se sentó en el borde de la cama, las cartas y el diario aún en sus manos temblorosas. Releía fragmentos, las palabras de Valeria haciendo eco en su mente, pintando un cuadro de una vida paralela que Rodrigo vivió mientras estaban casados. El dolor de la traición original, aquella que llevó al divorcio, parecía pequeño comparado con la complejidad y el peso de este nuevo secreto. No era solo una aventura, era un hijo, una vida generada fuera del matrimonio, mantenida en secreto y revelada de forma tan brutal. La rabia se mezclaba con la tristeza y la confusión. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo guardar esto? La confianza que estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, se derrumbó en un instante. Se sintió tonta por haber creído en su cambio, por haberle permitido entrar nuevamente en su vida, por haberse mudado a aquella casa con la esperanza de un futuro. Miró a Mateo durmiendo ahora, el rostro sereno. Él era la única cosa buena que surgió de toda esta confusión. Su hijo, la razón por la que estaba allí, intentando que funcionara. Pero ¿cómo construir una familia sobre una base tan frágil, corroída por secretos y mentiras? Las horas se arrastraron. Mariana se quedó en la habitación con Mateo, evitando bajar, evitando encontrarse con Rodrigo. Escuchó sus pasos por la casa, el silencio pesado que se instaló después de la discusión. Imaginó lo que estaría pensando, sintiendo. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Miedo? Rodrigo, por su parte, estaba hecho un caos. Caminaba por la sala incapaz de quedarse quieto, el peso de la revelación aplastándolo. El miedo de perder a Mariana y Mateo, el miedo de romper lo que estaban construyendo, lo había paralizado, impidiéndole ser honesto. Y ahora, el secreto, que tanto temía que los alejara, había hecho exactamente eso, de una forma aún más dolorosa. Sabía que no había excusa para su cobardía. Debería haberle contado a Mariana en el momento en que descubrió sobre el otro hijo. Debería haber enfrentado la verdad, por más difícil que fuera. Pero el miedo de verla irse, de perder la oportunidad de ser padre para Mateo, y tal vez de tener una segunda oportunidad con ella, fue mayor. Ahora la casa nueva, que debería ser el símbolo de un nuevo comienzo, parecía un campo minado. Cada paso, cada silencio, estaba cargado de tensión. Quería ir hasta Mariana, implorar perdón, explicar todo de nuevo, pero sabía que ella necesitaba espacio. El dolor en sus ojos, la forma en que se alejó. Nunca la había visto tan herida por él. La noche cayó, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar el estado de ánimo de los dos. Rodrigo preparó algo simple para comer, pero no sintió hambre. Dejó un plato listo para Mariana en la encimera de la cocina, con la esperanza de que ella bajara. Mariana bajó horas después, cuando Mateo dormía profundamente. La casa estaba silenciosa, solo la luz débil de la cocina encendida. Vio el lindo plato en la encimera, el gesto simple de cuidado, y una punzada de dolor la golpeó. Incluso en medio de la rabia, él aún se preocupaba. No comió. Tomó un vaso de agua y se sentó a la mesa, las cartas y el diario al lado. Necesitaba claridad, necesitaba entender la dimensión de lo que estaba sucediendo. Había otro hijo, un medio hermano para Mateo, un niño que, al igual que Mateo, no tenía culpa de nada. Rodrigo tenía la responsabilidad de ser padre para él también, y eso significaba que la vida de ellos, la vida que ella estaba intentando construir con Rodrigo y Mateo, sería inevitablemente afectada por la existencia de ese otro niño. Mientras Mariana estaba en la cocina, Rodrigo bajó las escaleras. Vio la luz encendida, la silueta de ella sentada a la mesa. Dudó sin saber si debería acercarse, pero la necesidad de hablar, de intentar arreglar, era mayor que el miedo. «Mariana», llamó, la voz baja, cautelosa. Ella levantó la cabeza, los ojos hinchados, pero la expresión aún tensa. «Estoy aquí». Él se acercó lentamente,
deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Estás bien? Estoy procesando, respondió ella, la voz fría, tratando de entender cómo mi vida se puso patas arriba de nuevo. Lo siento mucho, Mariana, dijo él, la voz entrecortada. Siento mucho haberte ocultado esto. Siento mucho por el dolor que te causé. No quería... Sé lo que no querías. Rodrigo, lo interrumpió. No querías que yo supiera. No querías lidiar con las consecuencias. Actuaste como siempre actúas cuando las cosas se ponen difíciles, huyendo, escondiendo, esperando que el problema desapareciera solo. La acusación era justa, y él no pudo refutarla. Tienes razón, fui un cobarde, pero no estaba huyendo de ti o de Mateo. Estaba huyendo de mi propio fracaso, de mi error, y tuve miedo de que eso destruyera la única oportunidad que tenía de arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Mariana se rió sin humor. Rodrigo, no hay forma de arreglar un secreto de este tamaño. No hay forma de deshacer el hecho de que tienes otro hijo. Un hijo que no sabías que existía, pero que es tan tuyo como Mateo. Hizo una pausa, mirando los papeles en la mesa. ¿Y ahora? ¿Qué pretendes hacer? ¿Conocerás a ese niño? ¿Asumirás la paternidad? ¿Lo traerás aquí? Las preguntas de Mariana eran directas y confrontativas, forzando a Rodrigo a encarar la nueva realidad. Sí, respondió la voz firme. Necesito conocer a mi hijo. Necesito hacer lo correcto por él. El abogado de Valeria ya me dio el contacto de su hermana. Yo necesito programar un encuentro. ¿Y dónde vivirá?, preguntó Mariana, la voz cargada de incertidumbre. ¿Aquí, en esta casa, con nosotros? Rodrigo dudó, era la pregunta más difícil. No podía simplemente imponer la presencia de otro hijo, de otra mujer, en la vida de Mariana y Mateo, pero tampoco podía abandonar al niño. Yo aún no lo sé, Mariana, confesó. Necesito conocer la situación, hablar con la hermana de Valeria, pero es mi hijo, y voy a estar presente en su vida, de alguna forma. Mariana asintió lentamente, absorbiendo la información. La vida de ellos, que parecía estar encajándose, de repente se volvió infinitamente más complicada. Ya no era solo sobre ellos dos y Mateo, era sobre una familia expandida, con lazos inesperados y un pasado doloroso. Entiendo que necesites hacer esto, Rodrigo, dijo Mariana, la voz cansada. Es tu hijo, pero necesitas entender que esto cambia. Todo cambia nuestra dinámica, cambia el futuro que estaba comenzando a imaginar para nosotros. No sé si puedo lidiar con esto. No sé si puedo pasar por alto un secreto más, una traición más. No fue una traición reciente, Mariana, intentó argumentar. Ocurrió años atrás, y no sabía sobre el niño hasta ahora. Pero ocultaste a Valeria, ocultaste la aventura, y ocultaste el descubrimiento del hijo, rebatió Mariana, la voz elevándose nuevamente. Es la falta de honestidad, Rodrigo. Es tu incapacidad de ser transparente. Eso es lo que duele. Las palabras de Mariana alcanzaron el núcleo de la cuestión. No era solo el secreto en sí, sino la actitud de Rodrigo, la repetición de un patrón de comportamiento que la había lastimado profundamente en el pasado. Permanecieron en silencio por un largo tiempo, el eco de las palabras de Mariana flotando en el aire. La casa nueva, antes un refugio, ahora parecía un escenario para el drama de sus vidas. Mateo dormía en el piso de arriba, ajeno a la tormenta que se abatía sobre sus padres. Necesito tiempo, Rodrigo, dijo Mariana rompiendo el silencio. Tiempo para pensar, para decidir qué hacer. No sé si puedo quedarme aquí. No sé si puedo construir una familia contigo, sabiendo todo esto. Se levantó, tomó las cartas y el diario y se dirigió a las escaleras. Rodrigo la observó ir, el corazón apretado, la sensación de impotencia consumiéndolo. Sabía que la distancia que Mariana pedía era más que física, era emocional, una barrera que no sabía si podría traspasar. La noche en la casa nueva fue larga y solitaria. Rodrigo durmió en el sofá de la sala, incapaz de ir a la habitación vacía. Mariana se quedó en la habitación con Mateo. Las
lágrimas silenciosas corriendo por el rostro mientras acunaba al hijo. El secreto de Valeria había entrado en sus vidas como un huracán, destruyendo la frágil paz que habían encontrado. El futuro, antes incierto, ahora parecía sombrío y lleno de desafíos insuperables. La existencia del otro hijo de Rodrigo y la forma en que la verdad salió a la luz ponía en jaque no solo la relación de ellos, sino la propia idea de familia que estaban tratando de crear. La decisión de Mariana sobre el futuro de ellos flotaba en el aire, pesada e incierta. La mañana siguiente llegó trayendo consigo el peso de la noche anterior. La casa nueva, antes llena de promesas, ahora parecía fría y extraña. Mariana despertó temprano, el cuerpo dolorido por la tensión, los ojos hinchados por la noche mal dormida. Mateo dormía tranquilamente a su lado, ajeno a la tormenta que se abatía sobre sus padres. Se levantó en silencio, se vistió y fue a la cocina, a preparar el café. Rodrigo no estaba en el sofá donde durmió. Lo encontró en el jardín, sentado en un banco, la mirada perdida en el horizonte. La distancia entre ellos era palpable, un abismo cavado por la verdad revelada. Mariana preparó el café, la tostadora haciendo un ruido fuerte en el silencio de la mañana. No hizo cuestión de ser silenciosa. Quería que él supiera que ella estaba allí, que la vida continuaba a pesar del caos. Rodrigo entró en la cocina minutos después, el rostro cansado, la barba sin afeitar. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. Él la miró, una mezcla de culpa y súplica en sus ojos, pero Mariana desvió la mirada, incapaz de mirarlo por mucho tiempo. «Buenos días», murmuró él, la voz ronca. Mariana solo asintió, sin responder. Tomó su taza de café y fue a la sala, sentándose en el sofá lejos de él. El desayuno fue un ejercicio de silencio incómodo. Rodrigo intentó algunas veces iniciar una conversación, pero Mariana respondía con monosílabos o simplemente ignoraba. El dolor y la rabia aún estaban muy frescos. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo antes de poder siquiera considerar una conversación real. Mientras tomaban café, Rodrigo tomó el celular. Mariana lo observó por el rabillo del ojo. Parecía vacilante, pero determinado. Escribió algo, hizo una llamada rápida que duró solo unos segundos y luego colgó. «Yo llamé al abogado de Valeria», dijo, rompiendo el silencio. «Le pedí que me pasara el contacto de su hermana». Mariana asintió nuevamente, sin sorpresa. Sabía que él haría eso. Era el paso lógico, el paso correcto a dar. Pero la idea de que él se conectara con esa parte de su pasado, con la familia de la mujer con quien la traicionó, y con el hijo que resultó de esa traición, apretaba su corazón. «¿Y?», preguntó, la voz seca. «Me enviará el contacto por correo electrónico», respondió Rodrigo. «La llamaré hoy, quiero programar un encuentro, conocer a mi hijo». La palabra «mi hijo», dicha por él, refiriéndose a otro niño que no era Mateo, causó una punzada de dolor en Mariana. Era la nueva realidad imponiéndose, la existencia de otro lazo que Rodrigo tenía, un lazo que ella no compartía. «¿Tú quieres que vaya contigo?», preguntó Rodrigo, vacilante, como si esperara un no. Mariana lo miró, sorprendida por la pregunta. ¿Ir con él? ¿Conocer a la familia de la mujer que él amó o deseó y al hijo que tuvieron? La idea era absurda. «Dolorosa, no, Rodrigo», respondió la voz firme. «Esto es algo que debes hacer solo. Es tu pasado, tu responsabilidad. Yo no formo parte de esto». Pero quiero que formes parte», dijo él, la voz llena de súplica. «Quiero que lo conozcas. Quiero que él conozca a Mateo. Quiero que seamos una familia, todos nosotros». Mariana negó con la cabeza, incrédula. «¿Una familia? Rodrigo, ¿crees que es así de simple? ¿Que podemos simplemente añadir a un hijo de otra relación, fruto de una traición, y ser una familia? Apenas puedo respirar en la misma casa que tú ahora. ¿Cómo esperas que abrace esta nueva realidad con los brazos abiertos?» Las palabras de ella eran duras pero honestas.
Rodrigo sintió el peso de ellas. Sabía que estaba pidiendo lo imposible, al menos en ese momento. «Sé que es difícil, Mariana», dijo, la voz baja. «Sé que te lastimé, mucho, pero ese niño, él no tiene culpa de nada. Perdió a su madre, necesita un padre, y yo necesito estar allí para él». «No estoy diciendo que no debas estar allí para él, Rodrigo», aclaró Mariana, la voz un poco más suave pero aún tensa. «Es tu hijo, y tienes la obligación de cuidarlo. Lo que estoy diciendo es que no sé si puedo formar parte de esto. No sé si puedo construir una vida contigo, con este secreto entre nosotros, con la existencia de este otro lazo». Se levantó, incapaz de continuar aquella conversación. «Necesito aire. Daré un paseo con Mateo cuando despierte». Dejó a Rodrigo solo en la cocina, el silencio volviendo a llenar el espacio. Él se quedó allí, mirando la taza de café enfriándose, sintiendo el peso de sus elecciones. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. No era solo sobre él asumiendo la paternidad de otro hijo, era sobre reconquistar la confianza de Mariana, sobre demostrarle que había cambiado, que merecía una segunda oportunidad. Pero las cicatrices del pasado eran profundas, y la revelación del secreto de Valeria había reabierto heridas que ella pensó que estaban curadas. Más tarde ese día, Rodrigo recibió el correo con el contacto de la hermana de Valeria. Dudó por un largo tiempo antes de marcar el número. El corazón latía acelerado. Era un paso hacia lo desconocido, un paso que cambiaría su vida para siempre, y que tendría un impacto directo en la vida de Mariana y Mateo. La conversación con la hermana de Valeria fue tensa al principio. Ella estaba sorprendida con la llamada, pero parecía aliviada de que él hubiera aparecido. Contó un poco sobre Valeria, sobre la enfermedad, sobre la decisión de mantener el secreto para proteger a Rodrigo. Habló sobre el niño, que se llamaba Daniel, en homenaje al abuelo materno. Daniel tenía ahora 3 años, la misma edad que Mateo tendría si no hubiera nacido prematuro. La coincidencia apretó el corazón de Rodrigo. 2 hijos, nacidos casi en la misma época, de madres diferentes, y él ausente de la vida de ambos. La así, hermana de Valeria, una mujer llamada Carmen, parecía una persona amable y práctica. Dijo que Daniel era un niño inteligente y curioso, pero que extrañaba a su madre. Ella lo amaba mucho, pero la responsabilidad de criarlo sola era pesada. Estaba dispuesta a que Rodrigo conociera al hijo, pero con cautela, pensando en el bienestar de Daniel. Acordaron un encuentro para el día siguiente en un parque, un lugar neutral. Rodrigo colgó el teléfono con una mezcla abrumadora de emociones: nerviosismo, expectativa, culpa y una pizca de esperanza. Iba a conocer a su otro hijo. Le contó a Mariana sobre la conversación y el encuentro marcado. Ella escuchó en silencio, a la expresión ilegible. «¿Irás mañana?», preguntó la voz baja. «Sí», respondió. «En un parque». Carmen pensó que sería mejor para Daniel. Mariana asintió. «Está bien». No hubo más discusión. La decisión estaba tomada. Rodrigo iría a encontrarse con Daniel, y Mariana se quedaría en casa con Mateo, esperando, imaginando cómo sería el niño, cómo sería el encuentro, y lo que esto significaría para el futuro de ellos. La sombra del pasado de Rodrigo se había materializado en forma de un niño, y ahora ese niño estaba a punto de entrar en sus vidas, forzándolos a confrontar la complejidad de sus lazos y la incertidumbre de su futuro como familia. La nueva casa, el símbolo de un nuevo comienzo, ahora albergaba la tensión de la espera, el eco de un secreto que se negaba a ser enterrado. La mañana del encuentro con Daniel amaneció nublada, reflejando el estado de ánimo de Rodrigo. Sentía una mezcla abrumadora de nerviosismo, expectativa y una culpa profunda. Estaba a punto de conocer a un hijo que no sabía que existía, un niño que era fruto de un error del pasado y que había crecido sin su padre. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Mariana mantuvo la distancia. Preparó el desayuno en silencio, cuidó de Mateo con la rutina habitual, pero sus ojos evitaban los de Rodrigo. El dolor y la incertidumbre aún flotaban entre ellos como una niebla fría.
Ella no le impidió ir, ni expresó apoyo. Solo lo observó prepararse, la tensión evidente en cada gesto de él. Rodrigo salió de casa solo, la dirección del parque, anotada en un papel. El camino pareció largo. Pensaba en cómo sería Daniel, si se parecería a él, a Valeria. Pensaba en cómo Carmen, la hermana de Valeria, lo recibiría. Y pensaba en Mariana, en la distancia que se instaló entre ellos, en la posibilidad de que este descubrimiento fuera el golpe final para el frágil futuro que intentaban construir. Llegó al parque algunos minutos antes de la hora acordada. Eligió un banco cerca del área de juegos, observando a los niños jugando, el corazón acelerado. Pronto vio a una mujer acercándose de la mano de un niño pequeño. La mujer Carmen tenía los rasgos de Valeria, pero con una expresión más suave. Y el niño tenía los ojos de Rodrigo. Carmen lo reconoció inmediatamente. Había una punta de resentimiento en su mirada, pero también una resignación cansada. «¿Rodrigo?», preguntó la voz cautelosa. «Sí». «¿Carmen?», respondió levantándose. «Este es Daniel», dijo ella, tirando al niño un poco hacia adelante. Daniel era un niño de 3 años, con cabello castaño y ojos grandes y curiosos que miraban a Rodrigo con una mezcla de timidez e interés. Era imposible no ver la semejanza. Aquel niño era su hijo. Rodrigo se arrodilló, quedando a la altura de Daniel. «Hola, Daniel», dijo, la voz entrecortada por la emoción. Soy Rodrigo». Daniel no respondió, solo lo miró, el dedito en la boca. Carmen se agachó también. «Daniel, este es el papá», dijo la voz suave, pero con una leve vacilación en la última palabra. La palabra papá, dicha en referencia a él, para aquel niño que no conocía, golpeó a Rodrigo con toda la fuerza. Era real. Tenía otro hijo. Pasaron la hora siguiente en el parque. Carmen explicó un poco sobre Daniel, sobre sus hábitos, sus gustos. Rodrigo observó al hijo jugar, el corazón dividido entre la alegría de conocerlo y el dolor del tiempo perdido. Intentó interactuar con Daniel, ofreciéndole un juguete, haciendo una pregunta simple. Daniel aún estaba tímido, pero sonrió algunas veces, una sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo. Carmen fue directa, pero amable. Amaba a Daniel y lo cuidaría, pero reconocía que él necesitaba un padre. No exigió nada, pero dejó claro que esperaba que Rodrigo asumiera la responsabilidad, que estuviera presente en la vida del hijo. Rodrigo le aseguró que lo haría, que quería hacer lo correcto. Intercambiaron contactos, acordaron hablar nuevamente para planear los próximos pasos. La despedida fue agridulce. Rodrigo se despidió de Daniel con un abrazo torpe, una promesa silenciosa de que volvería. Observó a Carmen y Daniel alejarse, el corazón pesado, pero también con una nueva determinación. Tenía 2 hijos ahora, 2 niños que lo necesitaban. Mientras tanto, en casa, Mariana intentaba mantener la calma. Cuidaba de Mateo, jugaba con él, pero su mente estaba en el parque imaginando el encuentro. La ansiedad la consumía. ¿Cómo sería Daniel? ¿Rodrigo se conectaría con él? ¿Qué significaría esto para la vida de ellos? La existencia de Daniel era un recordatorio constante de la traición de Rodrigo, pero también era un niño inocente que necesitaba un padre. Mariana sentía una extraña compasión por él, un niño que, al igual que Mateo, había crecido sin la presencia paterna, aunque por razones diferentes. Cuando Rodrigo volvió a casa, la expresión en su rostro era una mezcla de agotamiento y una emoción contenida. Mariana estaba en la sala con Mateo. Él la miró buscando una apertura, una señal de que ella estaba dispuesta a escuchar. «¿Cómo fue?», preguntó Mariana, la voz baja, sin mirarlo directamente. Rodrigo se sentó en el sofá, a una distancia de ella. «Fue intenso», respondió. «Él es hermoso, Mariana. Tiene mis ojos y la sonrisa de Valeria». Contó sobre el encuentro, sobre Carmen, sobre cómo Daniel era tímido al principio, pero cómo sonrió para él. Habló sobre la conversación con Carmen, sobre la situación de Daniel.
Su voz estaba entrecortada por la emoción. «Él es mi hijo, Mariana», dijo Rodrigo, mirando a Mateo, que estaba en la alfombra jugando. «Tengo otro hijo». Mariana sintió las lágrimas acumularse nuevamente. La confirmación, dicha en voz alta, hacía todo más real, más doloroso. «¿Y ahora?», preguntó la voz temblorosa. «Ahora necesito estar presente en la vida de él», respondió Rodrigo, determinado. «Carmen fue muy receptiva. Quiere que forme parte. Vamos a planear cómo va a suceder esto poco a poco, pensando en Daniel». Dudó y entonces la miró. «Mariana, sé que esto es difícil. Sé que te lastimé. Pero quiero que tú y Mateo formen parte de esto también. Quiero que Daniel conozca a su hermano. Quiero que podamos ser una familia. Una familia. Grande tal vez, pero una familia». Mariana negó con la cabeza lentamente. «Rodrigo, no sé si puedo. No es tan simple. Su existencia es un recordatorio constante de tu secreto, de tu traición. ¿Cómo esperas que simplemente acepte esto y siga adelante?» «No espero que sea simple», dijo él, la voz llena de sinceridad. «Sé que llevará tiempo. Sé que necesito reconquistar tu confianza. Pero por favor, no te rindas con nosotros. No te rindas con nuestra oportunidad de ser felices. He cambiado, Mariana. La paternidad me cambió. Mateo me cambió. Y ahora, Daniel también me va a cambiar». «Sí», acercó a ella, extendiendo la mano, pero se detuvo antes de tocarla. «Te amo, Mariana. Te amo a ti y a Mateo más que a nada, y quiero que sepas que, a pesar de este secreto del pasado, mi futuro es con ustedes, y quiero que Daniel forme parte de ese futuro, de alguna forma, si tú lo permites». Mariana miró la mano extendida de Rodrigo, la súplica en sus ojos. El dolor aún estaba allí, la rabia, la incertidumbre. Pero también había algo más, la honestidad en su voz, la vulnerabilidad que raramente veía en él, y la imagen de Daniel, el niño con los ojos de Rodrigo, solo en el mundo tras la muerte de su madre. El silencio se prolongó, pesado con la decisión que necesitaba tomar. La casa nueva, el símbolo de un nuevo comienzo, ahora era el escenario de un dilema complejo. ¿Podría perdonar el secreto? ¿Podría aceptar la existencia del otro hijo de Rodrigo e integrarlo de alguna forma en sus vidas? ¿Podría construir una familia sobre las ruinas del pasado? La respuesta no era simple. No había garantías, pero mirando a Mateo, jugando inocentemente en el suelo, y a Rodrigo, con el rostro marcado por la emoción y la esperanza, Mariana sintió que, tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir. Un camino difícil, lleno de desafíos, pero que valdría la pena intentar por el bien de sus hijos y por la oportunidad de encontrar la felicidad en medio del caos. El puente hacia el futuro era frágil, construido sobre la verdad expuesta y la incertidumbre, pero aún estaba allí, esperando ser cruzado. Los días que siguieron a la revelación fueron de una tensión silenciosa en la casa nueva. Mariana y Rodrigo coexistían, cuidando de Mateo, manteniendo las apariencias de una rutina normal. Pero la verdad sobre Daniel flotaba en el aire, un elefante en la habitación que nadie se atrevía a tocar directamente, a menos que fuera estrictamente necesario. Mariana vivía un torbellino interno. La rabia inicial dio lugar a una tristeza profunda y a una confusión abrumadora. Observaba a Rodrigo, veía la sinceridad en sus ojos cuando hablaba de Daniel, la determinación en ser un padre. Para él, una parte de ella reconocía la nobleza de ese deseo, la responsabilidad que él finalmente estaba asumiendo. Pero otra parte no podía olvidar la forma en que la verdad salió a la luz. El secreto mantenido por tanto tiempo, la repetición de un patrón de comportamiento que la había lastimado profundamente. Pasaba horas mirando a Mateo, imaginándolo junto a Daniel. ¿Cómo sería esa interacción? Dos niños, hermanos por parte de padre, pero criados en circunstancias tan diferentes. ¿Podrían formar un lazo? ¿Podría ella, Mariana, aceptar a Daniel como parte de su vida, como hermano de su hijo, a pesar
del dolor que su existencia indirectamente representaba. Rodrigo, por su parte, se dedicaba a mostrarle a Mariana, a través de acciones, que su intención era seria. Pasaba horas al teléfono con Carmen, la hermana de Valeria, planeando los próximos pasos para acercarse a Daniel. Acordaron visitas regulares, cortas al principio, para que Daniel se acostumbrara a su presencia. Rodrigo hablaba sobre Daniel, con una mezcla de orgullo y aprensión, compartiendo con Mariana pequeños detalles que Carmen contaba sobre el niño: su color favorito, su caricatura preferida, la forma graciosa en que reía. Mariana escuchaba, muchas veces en silencio, otras veces haciendo preguntas cortas. Cada mención a Daniel era una punzada, pero también la acercaba a la realidad de la existencia del niño. Percibía que Rodrigo no estaba tratando de ocultar a Daniel. Por el contrario, estaba tratando de integrarlo, primero en su propia vida, y después cautelosamente en la vida de ellos. Carmen fue fundamental en este proceso. No guardaba resentimientos, solo el deseo de que Daniel tuviera un padre presente. Entendía la complejidad de la situación de Mariana y sugirió que los primeros encuentros de Rodrigo con Daniel fueran solo entre ellos, en lugares neutrales, para que el niño se acostumbrara a la figura paterna antes de ser presentado a nuevas personas, especialmente a la nueva familia del padre. El primer encuentro de Rodrigo con Daniel en el parque fue seguido por otros. Pequeñas salidas para tomar helado, visitas cortas a la casa de Carmen, donde Rodrigo pasaba un tiempo jugando con Daniel bajo la mirada atenta de la tía. Rodrigo volvía a casa cansado, pero con un brillo diferente en los ojos. Hablaba sobre la personalidad de Daniel, sobre cómo era increíble verlo descubrir el mundo, sobre la alegría de ser llamado papá por primera vez por aquel niño. Mariana escuchaba y poco a poco la imagen abstracta de el otro hijo de Rodrigo comenzaba a ganar contornos, a convertirse en un niño real con nombre, rostro y personalidad. El dolor no desapareció, pero comenzó a mezclarse con una curiosidad y reluctantemente con cierto afecto por el niño que nunca conoció, pero que estaba ligado a su hijo por la sangre. Un día, Rodrigo llegó a casa con un dibujo. Era un garabato colorido con muñecos de palitos y un sol grande. «Daniel lo hizo para mí», dijo extendiendo el dibujo hacia Mariana. «Me lo dio al despedirnos hoy». Mariana tomó el dibujo, los dedos rozando el papel. Miró las formas infantiles, los colores, vibrantes. Era un dibujo simple pero lleno de significado. El primer regalo de Daniel para el padre que acababa de conocer, un pequeño puente siendo construido. «Es bonito», dijo, la voz suave. Rodrigo la miró, la esperanza brillando en sus ojos. «Él preguntó por Mateo hoy», dijo vacilante. «Carmen dijo que ve fotos de Mateo en mi cartera. Preguntó quién era el bebé». El corazón de Mariana dio un salto. Daniel sabía de Mateo. La existencia del hermano estaba llegando hasta él. «¿Qué le dijiste?», preguntó. «Le dije que era su hermanito», respondió Rodrigo. Se puso curioso. Carmen dijo que tal vez pronto podrían conocerse, en un lugar tranquilo, con nosotros cerca. La idea de Daniel y Mateo conociéndose, de sus dos hijos, los dos niños de Rodrigo, estando en el mismo espacio, era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Era el siguiente paso lógico, pero también el más desafiante. «¿Tú crees que estás listo para eso?», preguntó Mariana. «¿Que ellos están listos?». «Creo que sí», respondió Rodrigo, la voz firme. «Carmen cree que sí, y yo quiero que se conozcan. Quiero que Mateo sepa que tiene un hermano. Quiero que Daniel sepa que tiene una familia». Se acercó a Mariana, sentándose a su lado en el sofá. «Mariana, sé que esto es pedir mucho. Sé que te lastimé, pero creo que podemos construir algo bueno a partir de esto. No será fácil. Exigirá paciencia, comprensión y tal vez perdón». La miró a los ojos. «No espero que olvides el pasado, pero espero que puedas perdonarme y que puedas abrir tu corazón a Daniel. Es un niño maravilloso, Mariana, y necesita amor y estabilidad. Y quiero que encuentre eso aquí, con nosotros». Mariana sintió el peso de las palabras de Rodrigo.
Él no solo estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo que ella abrazara una nueva realidad, que aceptara a un hijo que era un recordatorio constante de su dolor. Era un pedido enorme. Miró el dibujo en sus manos, los garabatos coloridos de Daniel. Miró a Mateo, que ahora gateaba hacia ellos, sonriendo. Miró a Rodrigo, la esperanza y la vulnerabilidad en su rostro. La casa nueva aún parecía un poco extraña, pero estaba comenzando a llenarse de vida, de rutinas, de pequeños momentos de felicidad compartida. Y ahora esa casa, ese nuevo comienzo, estaba a punto de recibir a un miembro más, un pequeño eslabón con un pasado doloroso, pero también una promesa de un futuro diferente, más complejo, pero tal vez, solo tal vez, más completo. Mariana no dio una respuesta inmediata. La decisión no era simple, pero la idea de sus dos hijos, conociéndose, de construir un puente entre las dos partes de la vida de Rodrigo, comenzó a parecer menos aterradora y más como un paso necesario. El perdón aún era un camino largo e incierto, pero la reconstrucción, el intento de crear una nueva forma de familia, parecía por primera vez una posibilidad real. La sombra del pasado aún flotaba, pero la luz tenue de un futuro compartido comenzaba a infiltrarse por las grietas. La decisión de presentar a Daniel y Mateo no fue tomada a la ligera. Fue un proceso gradual, discutido largamente entre Rodrigo y Mariana con la participación de Carmen. Decidieron que el primer encuentro sería en la casa de Carmen, un ambiente familiar para Daniel, y que sería corto, solo 1 hora, para no sobrecargar a ninguno de los niños. Mariana acordó ir, aunque con el corazón apretado. Sabía que era un paso importante, no solo para Rodrigo y Daniel, sino también para ella y Mateo. Era el momento de confrontar la realidad de la existencia de Daniel e intentar construir un puente entre las dos partes de la vida de Rodrigo. En el día marcado, la tensión en la casa nueva era palpable. Mariana vistió a Mateo con una ropita bonita, tratando de distraerse con la tarea. Rodrigo estaba visiblemente nervioso, ajustando la camisa, verificando si tenía todo lo que necesitaba para Mateo. ¿Estás bien?», preguntó Rodrigo. A Mariana la voz vacilante. «Estoy aprensiva», respondió honestamente. «Es mucho para procesar». «Lo sé», dijo él, acercándose a ella. «Y te agradezco por estar dispuesta a hacer esto. Significa mucho para mí, para nosotros». No intentó tocarla, respetando la distancia que ella aún mantenía, pero la gratitud en sus ojos era genuina. Llegaron a la casa de Carmen puntualmente. Carmen los recibió con una sonrisa cálida, tratando de disipar la tensión en el aire. Daniel estaba en la sala, jugando con carritos. Miró a los recién llegados con curiosidad, agarrándose a la pierna de Carmen. «Daniel, mira quién vino a visitarnos», dijo Carmen, empujando suavemente al niño hacia adelante. «Este es papá, y esta es Mariana, y este es Mateo». Rodrigo se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos para Daniel. «Hola, campeón», dijo, la voz suave. Daniel dudó por un momento mirando a Mariana y Mateo, y después corrió a los brazos de Rodrigo, abrazándolo con fuerza. Rodrigo lo abrazó de vuelta, el alivio y la emoción evidentes en su rostro. Mariana observó la escena, el corazón apretado. Era la primera vez que veía a Rodrigo interactuando con Daniel, y la conexión entre ellos era innegable. Una mezcla de dolor y una extraña ternura la invadió. Carmen se acercó a Mariana. «Gracias por venir», dijo, la voz baja. «Significa mucho para Daniel y para mí». «Estamos tratando de hacer lo correcto», respondió Mariana, sosteniendo a Mateo en brazos. Mateo, que hasta entonces estaba quieto, comenzó a moverse, curioso con el nuevo ambiente y las nuevas personas. Miró a Daniel, que ahora estaba en el regazo de Rodrigo, y extendió su manita hacia él. «Mira, Daniel», dijo Rodrigo, volteándose para mostrar a Mateo. «Este es tu hermanito, Mateo». Daniel miró a Mateo, los ojos grandes y curiosos. Mateo le sonrió, una sonrisa desdentada y genuina. Daniel dudó por un momento, y entonces, para sorpresa de todos,
Extendió su manita y tocó el rostro de Mateo. Un silencio emocionado flotó en la sala. Era un pequeño gesto, pero significativo. Los dos hermanos, separados por el destino, y los secretos de los adultos, estaban conectándose por primera vez. Carmen sugirió que los niños jugaran juntos en el suelo. Mariana puso a Mateo en la alfombra y Rodrigo puso a Daniel a su lado. Al principio, los dos niños se observaron con cautela, intercambiando miradas curiosas. Daniel ofreció uno de sus carritos a Mateo, que lo tomó con entusiasmo. Pronto, estaban gateando uno hacia el otro, intercambiando juguetes, riendo de los ruidos que hacían. Mariana y Rodrigo se sentaron lado a lado en el sofá, observando a los hijos interactuar. La tensión entre ellos no desapareció completamente, pero disminuyó un poco, reemplazada por una emoción compartida al ver a Daniel y Mateo llevarse bien. «Ellos parecen gustarse», comentó Mariana, una punta de sorpresa en su voz. «Sí», respondió Rodrigo, una sonrisa genuina en el rostro. «Son hermanos. Es natural». La palabra hermanos dicha por él, refiriéndose a Daniel y Mateo, sonó diferente para Mariana esta vez. Ya no era solo una constatación dolorosa de la existencia de otro hijo, era el reconocimiento de un lazo real, de una nueva dinámica familiar que se estaba formando. Carmen se unió a ellos en el sofá, observando a los niños. «Valeria estaría feliz de ver esto», dijo la voz suave. «Siempre quiso que Daniel conociera a su padre y que tuviera un hermano». La mención a Valeria trajo de vuelta la complejidad de la situación. Mariana miró a Carmen, a la mujer que cuidó de Daniel y que ahora estaba facilitando el encuentro de los hermanos. Sintió una punta de gratitud por ella. La hora pasó rápidamente. Cuando llegó el momento de irse, Daniel parecía un poco triste por despedirse de Rodrigo y Mateo. Rodrigo lo abrazó con fuerza, prometiendo volver pronto. Mariana se despidió de Carmen y dio un pequeño saludo a Daniel. En el coche, de camino a casa, el silencio ya no era tenso, sino reflexivo. Mariana y Rodrigo estaban procesando lo que acababa de ocurrir. «Él es un niño adorable, Rodrigo», dijo Mariana, rompiendo el silencio. Rodrigo la miró, sorprendido y aliviado. «¿Te pareció?» «Sí», respondió. «Parece un buen niño. Y él y Mateo se llevaron bien». «Sí, se llevaron», concordó Rodrigo, una sonrisa en el rostro. Fue mejor de lo que esperaba». «¿Y ahora?», preguntó Mariana. «Ahora continuamos», respondió Rodrigo. «Vamos a aumentar el tiempo de las visitas. Tal vez pronto puedan pasar un tiempo aquí en nuestra casa, poco a poco, respetando el tiempo de Daniel y tu tiempo». Mariana asintió. El camino por delante aún era incierto, lleno de desafíos. El perdón aún era un viaje a ser recorrido. Pero el encuentro de Daniel y Mateo había abierto una rendija de esperanza. Había un potencial para la construcción de nuevos lazos, para la creación de una familia, tal vez no en los moldes tradicionales, pero una familia real, basada en el amor por los hijos y en el intento de superar los errores del pasado. Al Lynn llegar a casa, la casa nueva parecía un poco más acogedora. El eco del secreto aún estaba allí, pero ahora se mezclaba con la promesa de nuevos sonidos. Risas de dos niños jugando juntos, la construcción de un puente entre dos mundos, el intento de transformar el dolor del pasado en un futuro compartido. El viaje apenas estaba comenzando, pero el primer paso, el encuentro de los hermanos, había sido dado y apuntaba hacia la posibilidad de sanación y reconstrucción. El primer encuentro entre Daniel y Mateo fue un hito. No borró el pasado, ni curó todas las heridas de Mariana, pero abrió una puerta. A partir de aquel día, las visitas de Rodrigo a Daniel se volvieron más frecuentes y gradualmente comenzaron a incluir a Mateo y a veces a Mariana. Los encuentros ocurrían en lugares variados. En el mismo parque donde Rodrigo conoció a Daniel por primera vez, en la casa de Carmen, y eventualmente en la casa nueva de Rodrigo y Mariana. La transición a la casa de ellos fue cuidadosa, planeada,
para que Daniel se sintiera seguro y cómodo. Carmen siempre acompañaba a Daniel al principio, garantizando que la adaptación fuera suave. Ver a Daniel en la casa que ella y Rodrigo estaban construyendo juntos era surrealista para Mariana. El niño, con sus ojos curiosos y sonrisa fácil, era la materialización del secreto que casi destruyó su vida. Pero verlo interactuar con Mateo, compartir juguetes, reír de las mismas cosas, comenzó a ablandar su corazón. Mateo, por su parte, parecía aceptar la presencia de Daniel con la naturalidad de los niños. Para él, Daniel era solo una persona, más divertida para jugar, un nuevo amigo que, por casualidad, llamaba a su padre papá también. Mariana observaba la interacción entre los dos niños. Daniel, un poco mayor, muchas veces tomaba la iniciativa en los juegos, mostrándole a Mateo cómo apilar bloques o cómo hacer que un carrito corriera más rápido. Mateo, aún un bebé curioso, seguía al hermano mayor con admiración. Había una dulzura inesperada en esa dinámica, una conexión genuina que trascendía las complejidades de los adultos. Rodrigo se desdoblaba para estar presente para ambos hijos. Dedicaba tiempo a Daniel, conversando con él, leyéndole historias, participando en sus juegos. Y dedicaba tiempo a Mateo, continuando siendo el padre atento en que se había convertido. Mariana veía la dedicación de Rodrigo, la forma en que intentaba equilibrar las necesidades de ambos niños, y eso, poco a poco, reconstruía una parte de la confianza que había sido quebrada. Las conversaciones entre Mariana y Rodrigo sobre Daniel se volvieron más abiertas. Ella preguntaba sobre su día, sobre lo que le gustaba comer, sobre sus miedos y alegrías. Rodrigo respondía con paciencia, compartiendo los detalles de la vida del hijo que estaba aprendiendo a conocer. No era fácil. Había momentos de recaída, de resentimiento resurgiendo, de dudas sobre el futuro. Pero estaban conversando, enfrentando la realidad juntos, en vez de huir de ella. Carmen continuó siendo una figura importante, un puente entre los dos mundos de Daniel. Ella y Mariana desarrollaron una relación de respeto mutuo, basada en el amor que ambas sentían por los niños y en el deseo de que Daniel tuviera una vida feliz y estable. La casa nueva comenzó a sentirse más como un hogar, no solo un lugar donde vivían, sino un espacio donde una nueva familia, en sus contornos inusuales, estaba siendo tejida. Las risas de Mateo y Daniel jugando juntos se mezclaban con los sonidos de la rutina, llenando los espacios antes vacíos con la promesa de un futuro compartido. No era un final de cuento de hadas. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, recordando a Mariana el dolor que había soportado. El perdón total aún era un proceso en marcha, algo que exigiría tiempo y esfuerzo continuo de ambos. Pero estaban en el camino correcto. Estaban eligiendo la reconstrucción en vez de la destrucción, la aceptación en vez del rechazo, el amor por los hijos en vez del resentimiento. Daniel se convirtió en una parte de la vida de ellos, un recordatorio constante de la complejidad de la vida, pero también de la capacidad humana de adaptación y de encontrar alegría en medio de las circunstancias más desafiantes. Mateo ganó un hermano, un compañero de juegos, y en el futuro, un amigo y confidente. Y Mariana y Rodrigo, a pesar de los obstáculos, estaban aprendiendo a navegar las aguas turbulentas de una familia que no era lo que planearon, pero que, con amor y esfuerzo, podría convertirse en algo hermoso y resiliente. La casa nueva,